días a todas y todos. Soy Norberto Llove, secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de contar con el equipo de investigación de la escuela en combinación con la Universidad de La Matanza. Le paso a su coordinador, Gustavo Gaceta. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias a la escuela y a la comisión científica por el espacio. El deseo de investigar, según Freud, constituido desde la niñez, busca objetos que den alguna respuesta al apremio de la vida. Uno de los significados de la palabra investigar es hacia la huella, en pos de una huella o pista. Cuando investigamos, seguimos una huella que remite a otra indefectiblemente. El camino que recorrió la investigación sobre nuevas representaciones de la parentalidad en la modernidad líquida apuntó a responder ciertos interrogantes que la causaron, así como a establecer nuevas cuestiones en torno al tema. La experiencia de investigar muestra que las preguntas buscan respuestas, que a su vez por su parcialidad plantean más interrogantes. Preguntas que se desprenden de una constitutiva, silenciosa, pero que determina nuestros pensamientos y actos. Hoy nos convoca un nuevo interrogante. Representaciones de la gestación derivan de la reproducción asistida en la modernidad líquida. De eso nos hablarán hoy Beatriz y Alicia, de la gestación en agenda. Bueno, presento al equipo, el equipo de investigación que cierra hoy una línea con este trabajo y que queda abierto para nuevos trabajos, como lo veníamos planteando hace un ratito. Estaba formado por Beatriz Rodríguez como directora, Alicia Levín como codirectora, y los integrantes de la misma fueron Pablo Slemenson, o somos Pablo Slemenson, María Belén Moronta, Villares y yo, Gustavo Gaceta. Bueno, a presentarles a... ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Se corta un poco. Sí. Se corta un poco. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, les presento a las expositoras y damos lugar ahí al trabajo. Beatriz Rodríguez es doctora en psicología clínica, postdoctorada en estudios de género, psicoanalista, investigadora en cultura y subjetividad, desarrolla una intensa labor académica en carreras de grado y posgrado. Alicia Ruth Levín, psicóloga, magíster en psicoanálisis, investigadora de la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad de La Matanza, co-coordinadora del área de Winnicott y expresidenta de la escuela. Bueno, no. Ese lapsus lo voy repitiendo año tras año. Es el último. Bueno, le damos lugar a Alicia. Sí, gracias. Viene con humor esto porque Gustavo trabajó en la Marina Mercante con Beatriz, entonces va a salir por ahí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Para todo el equipo que trabajó durante 2 años, es una celebración, ya que vamos a compartir con todos ustedes un trabajo que es la gestación en agenda, que se desprende de lo que hicimos acerca de nuevas representaciones de la parentalidad en la fertilización asistida. Agradecemos en primer lugar a la Secretaría y Comisión Científica que, creo, Norberto, por 3er año consecutivo, un miércoles tiene espacio para poder conversar, dialogar y sobre todo investigar entre todos lo que estamos pensando, sobre todo las nuevas formaciones, las nuevas representaciones
del sufrimiento, del dolor, es sumamente interesante. En la previa estábamos hablando acerca del tema de tesis de Inés Burgui, bueno, está en el equipo está el trabajo de tesis de Paula, de Gustavo, gracias por la presentación, Gustavo, así que bueno, el agradecimiento a estar en los miércoles científicos, a directiva, a nuestra querida secretaria académica que tanto acompaña y agradece, en lo que tiene que ver con investigación. Al final vamos a hablar del mail que anduvo llegando a último momento. Como Gustavo nombró los integrantes, y además contar que quizás suele gustarme, sí, me gusta, contar un poco la cocina, ¿no? Nosotros con Beatriz, la universidad durante muchos años, no en el 2001 cuando empezó el acuerdo, pero después de 5 años empezó a insistir académicamente en que en la escuela se hicieran investigaciones con la UNLAM. Y siempre faltaba una pata, que era, bueno, poder tener a alguien con los títulos que tiene Beatriz, que es investigadora grado 2. Ahora sí se puede trabajar con una movida que estamos haciendo, con investigaciones que surjan de la misma EAPG. Posiblemente en esta reunión esté el rector Rubén Marx, y es el rector de los posgrados de UNLAM, que es quien más insiste junto con Adriana Hermida en que podamos trabajar en investigación. Y vale la pena, vale la pena. El epígrafe, vamos a dividirnos la presentación con Beatriz, como hacemos en todas las cosas. El epígrafe lo hicimos nosotras dos. Y decimos algo que trajo Gustavo, ¿no? Podemos decir que una investigación es exitosa cuando al cerrarse, entre comillas, se abren nuevos interrogantes. En el marco de la línea de investigación abierta en 2020, Nuevas Parentalidades, desarrollamos el proyecto acerca de sus representaciones a partir de la reproducción asistida. Punto. Pero esta investigación no se agotó en todas las preguntas posibles. Por lo contrario, dio lugar a lo que originó el proyecto que hoy presentamos. Este es un saber, digamos, porque investigar no es ir a encontrar, digamos, en realidad no queda sorprendido del hallazgo. Y esto es lo que presentamos hoy. A partir de las técnicas de reproducción, aparece un hallazgo que es el que vamos a leer hoy y para poner a trabajar entre todos. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de las nuevas representaciones de la parentalidad acontecidas en el contexto de la modernidad líquida, la presente investigación de carácter exploratorio, descriptivo y enfoque cualitativo desarrolló trabajo de campo en 2 etapas. En la primera, llevó a cabo entrevistas abiertas en profundidad a 10 referentes clave de la reproducción asistida que determinaron las dimensiones vinculadas a la oferta de estas prácticas. Se entiende, ¿no es cierto? En esas 10 primeras entrevistas convocamos a gente que trabaja, instituciones, sobre todo directivos de instituciones, con una variedad de relatos, uno distinto al otro, quizás como nuestro equipo en sí mismo, ¿sí? Que teníamos distintos pensamientos sobre la reproducción asistida, las parentalidades. Paula se ríe cuando dice esto, y Joaquín seguro que también sonríe. Hemos podido debatir mucho. En la segunda etapa, más heavy, realizamos entrevistas semidirigidas, ¿sí?, a 30 destinatarias, destinatarios o solicitantes de estas prácticas, diseñadas en base a las dimensiones previamente halladas. En ambas ocasiones, las muestras intencionales fueron seleccionadas por conveniencia a partir de criterios de accesibilidad. Son anónimas, se dice que van a ser publicadas en un trabajo de investigación, las van a trabajar en un equipo de investigación. El análisis e interpretación de esas 40 entrevistas se efectuó a partir del método psicoanalítico, tomando el método indiciario. La aparición del COVID nos obligó a reprogramar las actividades de investigación. Las reuniones del equipo y el trabajo de campo debieron llevarse a cabo todo de manera remota. El aislamiento impuesto por la pandemia dio lugar a la multiplicación de búsquedas virtuales y a un notable aluvión de información.
Quiero aclarar que la única foto que aparece, excepto la de los Zoom, donde estamos todos al lado de donde se pagaba en la escuela, donde estaba la caja, que hay un saloncito antiguamente era el del consejo directivo, ahí tuvimos una sola reunión en noviembre del 2019. Es la única vez que estuvimos el equipo juntos de manera presencial. Los 2 años trabajamos de manera remota. Con además la angustia que todos vivimos los primeros meses de la pandemia, que no sabíamos si vivíamos o no vivíamos, y nosotros estábamos con el tema de los nacimientos. Lo cierto es que de estas notas, tanto como el tratamiento periodístico que se diera a las mismas, surgió un nuevo interrogante. ¿Qué representaciones de la gestación derivan de la reproducción asistida en la modernidad líquida? Para ello se construyó una matriz de datos precisando las siguientes dimensiones a explorar: interrupción voluntaria del embarazo, estatuto legal de los embriones no implantados, urgencia del deseo, subrogación de vientres, gestación entre comillas solidaria, familias trans y coparentalidad. Esta es una de las sorpresas, ¿sí? Preguntas que se iban sumando y cuestiones a partir de lo que pensamos. Presentamos entonces aquí un informe de avances del proyecto a partir de la reproducción asistida en la modernidad líquida. El recorte comprende el análisis crítico del discurso en 24 publicaciones que en sus ediciones impresas o digitales aluden directa o indirectamente a la gestación, parentalidad y reproducción asistida. El primer subtítulo, detrás de los titulares. Se adjudica a los medios de comunicación 4 funciones: entretener, educar, orientar e informar. Esta última es determinante para la construcción de representaciones y el conocimiento social, ya que supone la difusión de un saber nuevo. Un hecho es noticia cuando irrumpe constituyendo un quiebre en la habitualidad de una población, es decir, cuando es un suceso de interés que afecta a la sociedad. Pero las noticias no se construyen, sino que es a partir del tratamiento periodístico que la prensa da a las mismas. En otras palabras, el carácter formador de los medios de comunicación depende de la presencia del periodista en la información que está proporcionando. Lo mismo podemos decir de las guerras, ¿no? Que de acuerdo al periodista hay una guerra o hay otra guerra. Digo, Rusia-Ucrania, ¿no? Ahora bien, según los formatos del texto, de acuerdo a la intencionalidad que persiga el periodista y al uso del lenguaje, estaremos frente a diversos géneros como noticia, entrevista, crónica, reportaje o artículo de opinión. La noticia tiene por único objeto dar a conocer un acontecimiento reciente, expresada mediante un sistema de preguntas y respuestas. En cambio, una entrevista es aquella conversación entablada entre un periodista y un personaje, mientras que una crónica es la narración de un suceso que, además de información, transmite la impresión del narrador, recreando la atmósfera de los hechos. En una combinación de las anteriores, el reportaje surge del interés por ampliar, completar o profundizar un suceso que fue noticia. Y por último, el artículo de opinión, representante del género subjetivo clásico, es el de mayor libertad, pues da cuenta del modo explícito de las posiciones políticas e ideológicas del periodista. En este, el uso de adjetivos calificativos suele orientar la percepción de la nota. En cuanto a los elementos que conforman, entre comillas, la agenda, es decir, la cobertura que se le da a un tema, se destaca la capacidad de los medios para seleccionar y enfatizar ciertos asuntos sobre otros, y de este modo dar lugar a que los mismos sean percibidos como importantes por el público. Es así que las empresas de comunicación indican al público los temas que deben seguir y comentar, lo que implica su capacidad para guiar el pensamiento colectivo. Punto 2. Lo embarazoso. A fines de diciembre del 2020, llevábamos un año, fue sancionada en Argentina la ley 27610 de la interrupción voluntaria del embarazo,
que se promulgó poco después. La misma establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción de su embarazo en todos los casos hasta la semana 14, así como requieren recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud. Mientras hace poco, desde el imaginario social, se imponía una felicidad presunta sobre el acontecimiento biológico, Sosi, una investigadora, ¿no?, destaca que la gestación solo es, comillas, aceptable a partir del deseo que brinda una significación lo suficiente para soportar la experiencia. Punto 3. Vacío legal. El 30 de septiembre del 2019, en la ciudad de La Plata, un fallo judicial hizo lugar a la petición de una pareja de destruir 6 embriones criopreservados al reconocer el cese de su voluntad procreacional, así como la negativa de donar esos embriones a terceros o para investigación. La pareja expresó a la clínica el deseo de descartar los embriones. Una vez que la deuda se saldó, porque lo que hizo la clínica, digamos, si quieren la llamamos clínica, la llamamos institución, la llamamos empresa, cada uno puede llamarla, que es algo de lo que estamos trabajando y hemos trabajado duramente los 2 años, ¿no? Bueno, una vez que la clínica pasó la cuenta de lo que debía la gente por los embriones congelados, desde la clínica le dijeron que ante la falta de normativa expresa necesitaban una autorización judicial para evitarse una demanda civil a futuro. De ahí la manera de hacer jurídico el caso. Entonces el fallo es una autorización que además insta al Congreso a legislar sobre este tema y poner fin a un vacío legal que excede la ley 26.862 de reproducción humana asistida, que no menciona qué hacer con los embriones no implantados, al sostener que los mismos no son personas en sentido jurídico, como dice Marisa Herrera, abogada especialista en familia. Un año más tarde, la justicia denegó la autorización de transferencia de embriones a una mujer cuyo ex marido expresó querer ser padre, no querer ser padre, está bueno el fallido, ni desde el punto biológico ni desde el punto de vista legal. Estos son temas de suma actualidad, ¿no? Se dan cuenta, Graciela Jaiki hace así, porque no trabajamos con estas informaciones, supongamos con estos deseos o con estos mandatos socioculturales, ¿no? Un planteo equívoco o tendencioso puede generar opiniones, creencias y hasta certezas, pero las leyes que rigen la disposición de embriones congelados varían de un estado a otro. Cualquiera que se haya divorciado conoce bien el doloroso proceso: desenredar finanzas, duelos, dividir posesiones, trazar los acuerdos de custodia de hijos, visitas. Y en los últimos años, con el aumento de uso de tecnologías de reproducción artificial, más parejas se han enfrentado a una cuestión aún más complicada de qué hacer con los embriones congelados, ¿no? Una de las clínicas, ¿no?, Beatriz, dijo, bueno, cuando vengan a visitarnos traigan un termo, ¿no? Traigan un termo. El termo no era para tomar mate, el termo era para llevarse los embriones, digamos. Nosotros no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Eduardo Casanova. Mientras tanto, la reproducción asistida avanza y genera nuevas polémicas. Hoy es un negocio global de enormes intereses, dicen algunos investigadores. El crecimiento de la medicina reproductiva es notable. En Rosario, en los últimos 3 años, la subrogación de vientre ya es un procedimiento habitual en los consultorios de los especialistas en fertilidad. También se incrementó la vitrificación, conservación de óvulos en mujeres que en general tienen 30 y 40 años, pero postergan la maternidad para otro momento de su vida. Todos los que están acá, o la mayoría, son psicoanalistas y sabrán de esto por sus consultorios, ¿no? Congelo, no congelo, mi amiga congeló. Parece un nuevo verbo, ¿no? La urgencia del deseo. Desde el año 1978 han nacido cerca de 8 millones de bebés mediante técnicas de reproducción asistida.
Desmantelando inhibiciones, los científicos del mundo proceden a partir del principio, todo aquello que no está prohibido se puede hacer, debaten sobre iniciativas sin control acerca de la creación de seres humanos con su genética artificialmente alterada. Así, los límites éticos se van corriendo según el deseo y la desestimación de las consecuencias indirectas. La industria de los juicios sesga a la medicina y a la investigación. Subrayo esto porque parece sumamente importante, ¿no? He discutido hace muchos años atrás con en un panel con unos directivos de la empresa que decía, bueno, si hay que plantar un árbol, escribir un libro, ¿por qué no tener un hijo a toda costa? Y yo digo, bueno, si la persona quiere, ¿no? O sea, Patricia Colombe tiene ya 2 libros sobre deseo de madre o deseo de hijo, ¿no? Tanto como el resto del mundo, en Argentina la pandemia de coronavirus ocasionó demoras en los tratamientos de fertilidad. Las interrupciones generalizadas provocaron ansiedad, angustia y otras consecuencias en quienes contaban con esos meses para avanzar. Las personas que están en tratamientos de fertilidad ya han tenido que lidiar con situaciones en las que el tiempo se desfasa. Por ejemplo, de su deseo de proyecto parental, el tiempo del cuerpo es distinto al del deseo, eso a medida que se alarga puede producir irritabilidad, enojo, y está estudiado que en promedio, tras el tercer tratamiento fallido, muchas personas se deprimen, generan una depresión reactiva, mientras que los varones tienden más a la ansiedad y a la hostilidad. Cifras. Ciertamente resulta llamativo que Rossi, el autor, enfatice los diferentes efectos a lo que esa postergación y falta de control dan lugar en las personas y en los varones, entender que se trata de categorías excluyentes. Porque cuando hablan de las empresas, ¿no? O otra vez las clínicas, o algunos investigadores, dicen los varones y las personas. Se supone que las personas incluirían las mujeres, digamos, y los varones, los varones. O sea, está el caso de Andrea, que consultaba y habló por un diario, y que relata haber intentado a lo largo de 9 años en los que perdió 6 embarazos, 12 tratamientos de fertilidad de alta y baja complejidad con estimulación ovárica, con fecundación in vitro y con ovodonación. Entonces nos decidimos por la opción de la subrogación en esta clínica ucraniana de la que me enteré investigando por internet. Supongo que la mayoría sabe de la clínica ucraniana, que quedaron 500 bebés donde la persona que lo gestó se oponía, firmó, en realidad tiene que firmar un contrato donde no se desvincula totalmente del bebé. Y las argentinas, que fue el momento que estábamos investigando, no podían viajar. Así que, no sé si conocen la información, pero le mandaban a los padres que tenían sus hijos recién nacidos en Ucrania fotos de la habitación del bebé, fotos decoradas con banderitas y farolitos ucranianos y rusos, o sea, donde, digamos, en verdad se angustiaban muchísimo, tanto las figuras parentales, porque no podían identificar esa escena, digamos, ese dormitorio, ese bebé, con lo que ellos estaban listos para poder prestarse en esta construcción de paternidad. Los derechos y el derecho. La subrogación de vientre es una realidad en cuya construcción también la prensa toma parte. En algunos países está permitida y grandes empresas lucran con esta posibilidad que se convierte en un negocio. En Argentina se encuentra en una zona gris, que va por delante de la norma, pues ya han nacido decenas de bebés mediante esta práctica en base a acuerdos privados, aunque en principio solo puede llevarse a cabo a través de un amparo otorgado por la justicia y habiéndose demostrado un vínculo altruista. Queda claro que la persona que gesta no cobre. Donde no hay mediación económica entre la mujer gestante y las personas que tendrán su hijo. Hasta el año 2020 la clínica de Ucrania pedía $75.000 para la subrogación. Sin embargo, pese a que habilita diversos modos de parentalidad, el proyecto no alcanza a aquella mujer sana y sin pareja que aún expresando voluntad procreacional
no desee gestar, en otras palabras. Podría afirmarse que comprende alguna forma de discriminación. La subrogación de vientre, estas son opiniones del equipo de investigación nuestro, ¿no? La subrogación de vientre genera entonces debates en el seno de los feminismos, dado que en gran parte de los casos se produce un pago a la mujer gestante y a la clínica. Hay quienes afirman que es una de las formas de explotación del cuerpo de las mujeres, especialmente aquellas de menores recursos. Diana Maffia, la filósofa que todos conocemos, dijo: estas sesiones de útero en su gran mayoría son parte de un mercado en que la brecha social marca el lugar de destino, consumidor y mercancía. En tanto que hay otros que destacan que se trata de una decisión que reafirma la autonomía de cada mujer. En las 10 primeras entrevistas que contamos en el primer año, no en las 30 de las personas que estaban ya con tratamientos, en las 10, acá dice Diana Maffia porque saben que habló públicamente, pero nosotros trabajamos con otras personas que, digamos, hablaron que la subrogación de vientres para la mujer es un sinónimo de prostitución, digamos, cobrar o ganar algo a cambio de su cuerpo. Recordarán cuando se dio a conocer el caso de Cecile Elerche, una mujer de 61 años que se convirtió en madre y abuela al dar a luz a la pequeña Uma, creo que es Nebraska. Más allá de la edad de la gestante, ninguna otra circunstancia pareció atraer el interés de la prensa. Aun cuando la mujer que subrogó para ayudar a su hijo y al marido de esta, a formar una familia, había recibido un embrión producido in vitro a partir del óvulo donado por la hermana de su yerno y el semen de su hijo. Se entiende, ¿no? Es la mamá de un hijo que está casado con otro señor, la hermana de ese otro señor dona el óvulo, el esperma es del hijo y la señora pone el vientre, con todos los riesgos que le habían dicho que tenía por su edad para gestar. Lo que la pareja entendió inicialmente como una broma del ofrecimiento de la señora, se convirtió en realidad cuando empezaron a reunirse con especialistas. Los médicos le advirtieron de los riesgos asociados a su edad. Sin embargo, Cecile se quedó embarazada al primer intento de transferencia. Tuvo una gestación normal, aunque con más náuseas de las que habitualmente suelen tenerse. Otro de los relatos es la historia de Vanina y Micaela. Una vive en Uruguay y la otra es de Ituzaingó. Cuando el cuerpo de una de ellas dijo basta, el de la otra la llevó a cumplir un sueño que había pasado a ser imposible. Luego de 10 intentos fallidos, su mejor amiga llevó en el vientre a su hija. Yo no quería, dice Micaela, que ni siquiera mi amiga sintiera el olor de la bebé, y la amiga lo aceptó. Ella era su madre, no la gestante, la otra. Nunca hubo duda, yo jamás la amamanté, la gestante habla, ¿no? ¿Quién se anima a volver a pasar por un embarazo casi 2 décadas después de intentos fallidos? La cesárea, tuve el bebé, ningún deseo de apropiarme, el bebé fue de otras. Claro está que estas expresiones de solidaridad o altruismo las ponemos entre comillas en el equipo. Bueno, Beatriz, todo tuyo el micrófono. Desmuteate, ¿eh? Ahora, gracias. De obstáculos y facilitación. Narrada como una gesta la historia en que 2 varones cordobeses fueron autorizados a subrogar un vientre para ser padres tras la superación de considerables obstáculos, convierte en héroes a sus protagonistas, una pareja gay, trabajadores de clase media sin acceso a los recursos para viajar al exterior y conseguir una subrogación. Relata una lucha desigual contra el prejuicio, contra la ley mezquina, contra la burocracia, arguyendo que por presiones religiosas, la ley argentina se detuvo a medio camino cuando se reformó el Código Civil. Destaca que una amiga de la pareja será la gestante y que tras conseguir el aval de la justicia solo falta que la obra social
cumpla con la ley y costee el tratamiento de fertilización in vitro. La nota dice que el juez de Villa María emitió un fallo tan ejemplar como emocionante, en el que reconoció el derecho de dos varones con vocación indubitable procreacional a ser considerados en igualdad ante la ley que una pareja heterosexual, y el de una mujer informada, consciente del acto, de ser la gestante de un hijo que no es de ella. En situación similar, parejas que desistieron de adoptar desalentadas por la burocracia o que habían escuchado de subrogaciones como la de Marley o Flavio Mendoza, pero que no podían acceder a su costo en Estados Unidos, lo lograron gracias a la solidaridad de muchas familias y profesionales que conocieron en el grupo de Facebook Gestación Subrogada en Argentina. En un reportaje otorgado al País de España, tras afirmar que debemos abandonar la hipocresía porque todos somos machistas, hasta las mujeres, Ricky Martin enfatizó: ustedes, refiriéndose a las mujeres, son fuertes. Ustedes tienen todo para hacer lo que quieran con nosotros. Yo soy feminista, yo estoy con las mujeres. Luego, aclaró en relación a la paternidad por subrogación de vientre. A propósito de las palabras, ¿le ofende vientres de alquiler? En la pregunta de la periodista. Martin fue contundente. Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia, como tengo en su pedestal a María la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo. El cantante puertorriqueño, que hace más de 10 años decidió conformar su familia mediante el método de subrogación, está en pareja desde 2017 con Juan Josef, con quien empero no comparte la paternidad de sus 4 hijos. Novela familiar. Considerada una institución intermedia entre lo público y lo privado, la familia es aquel lugar privilegiado donde se constituye el sujeto. En la novela familiar de los neuróticos, Freud sostiene que más allá de su historia personal, cada sujeto, al hablar sobre su familia, lo hace desde su lugar en relación a unos vínculos singulares, a partir de su aspiración pulsional, ambivalente, identificaciones y renuncias personales. Su interpretación, entonces, es enunciada como una novela familiar, de modo que, en otras palabras, cada sujeto inventa su propia familia, desde una realidad psíquica inconsciente. En junio de 2020, Infobae tituló Óvulo de papá, vientre de mamá, a la historia de un hombre trans que se convirtió en padre con sus propios óvulos. Durante 7 años fueron a los ojos de la sociedad una pareja de lesbianas, pero el deseo de tener un hijo empujó a Máximo a reconocer que no se sentía mujer ni lesbiana. Tampoco quería ser madre, sino padre. Ya con su identidad masculina quiso poner el cuerpo en proceso de reproducción a través de los óvulos. Hoy celebra su primer día del padre junto a Kai, su bebé de 3 meses. Hoy es el año pasado, decía la nota. Con ayuda de las redes tejidas en Argentina por otros hombres trans, Máximo supo que era posible, aunque no sencillo, respetar la identidad masculina en el proceso de reproducción. Si bien hay varones trans que se hacen la histerectomía, Max había elegido conservar sus ovarios. Así optaron por el método ROPA, esto es, Max se hacía la estimulación ovárica para aportar sus óvulos y un donante anónimo ponía el semen. Luego de la fecundación y mediante un tratamiento de reproducción de alta complejidad, le transferían el embrión a Nadia, para que ella llevara adelante la gestación y atravesara el parto. Otra nota proporciona información acerca del embarazo sin pareja masculina, inicialmente asociado a parejas de lesbianas. El método ROPA, por sus siglas, recepción de óvulos de la pareja, permite a una pareja igualitaria, formada por 2 mujeres que desean ser madres, optar por una maternidad compartida. Coparentalidades.
La vida en sociedad precisa de un ordenamiento, así como el sujeto requiere parámetros dentro de los cuales moverse en ella, que le permitan conectar vínculos. La ley hace de marco, establece las formas de filiación, separa lo permitido de lo prohibido y produce efectos en la subjetividad. No es posible pensar al sujeto por fuera de la ley, ni por fuera del lazo con otros. Ahora bien, como efecto en los cambios de época de la familia actual, que no es el de la crianza ni el del amor conyugal, se caracteriza su tendencia a la satisfacción inmediata. Desafiando al derecho, la figura de la voluntad procreacional plantea diversidad de alternativas a la parentalidad. En Caras se describe la coparentalidad en un escenario idílico, en una nota. Hay un segundo sol en esta elegantísima casona del barrio de Vicente López. Alrededor suyo giran venteveos, repartiendo cantos y colibríes alardeando belleza. Ella corre de un lado para el otro en un inmenso parque, entre los árboles, la piscina y amplias galerías. Es una niña feliz, innegable. Virginia Laino es la mujer con quien la pareja, Luis Novarecio y Braulio Baobab, hoy en día crían a Vera, la niña. A partir de la antidefinición, somos una familia alternativa sin rótulos, sostienen que el amor no se limita a los roles tradicionales. El deseo es el arquitecto de la vida. Desear es un motor que te impulsa, sostiene Virginia. Y la coparentalidad, frecuente en países como Francia o Reino Unido, refiere a una configuración familiar en la que un papá y una mamá pueden tener un hijo sin tener un vínculo de pareja. Discusión. Los textos en las notas mencionadas son claros. Por un lado, aluden a los derechos de diversos colectivos para acceder a la parentalidad. Por otro, dan cuenta de las dificultades por las que atraviesan y de la ilusión de felicidad de quienes alcanzan la misma mediante técnicas de reproducción asistida. E informan además acerca de profesionales e instituciones que brindan asesoramiento y acompañan a sus destinatarios. Son en última instancia promotores de dichas prácticas, estas notas, creando una corriente que se convalida a sí misma. Sin embargo, no cesan de problematizar. En tanto producto cultural, el lenguaje influye en nuestra percepción de la realidad y hasta cierto punto la construye, condicionando nuestro pensamiento y cosmovisión. Si, como ya fue dicho, su uso no es inocente y solo existe aquello que es nombrado, un giro discursivo visibilizará cuestiones que se ocultan bajo narrativas aparentemente cristalizadas. Las técnicas de reproducción asistida han puesto en tensión la expresión mater semper certa, est, incorporada al derecho, cuyo correlato popular históricamente ha sido madre hay una sola, y cuyo ideario romantizado vinculaba estrechamente la maternidad a la identidad femenina. Una identidad construida sobre virtudes naturalizadas, de manera tal que suponía a una madre incondicionalmente tierna, amorosa, sensible y abnegada. Su deconstrucción desde una perspectiva de género ha ido ganando terreno, impregnando de algún modo las relaciones sociales. Sin embargo, la figura de gestación solidaria o altruista ¿no retorna acaso imperceptiblemente hacia la verdadera madre, aquella del juicio salomónico que en última instancia lo da todo por amor? Por otra parte, en la gestación solidaria, ¿no se plasmaría acaso una novela familiar profundamente neurótica que sería necesario desenredar? Al mismo tiempo, en cambio, la subrogación
como transacción simple y llana, mediada por un pago o contraprestación económica. ¿No transforma el vientre femenino en un recipiente, a la función de gestar en un servicio y a su producto en una mercancía? Y así banalizada, ¿no remitiría entonces a la prostituta contrafigura histórica de la madre? La realidad de la gestación es percibida a partir de deslizamientos ideológicos frente a los que la supuesta neutralidad de la ciencia, tanto como la del lenguaje, ceden. En el montaje de los supuestos que sostiene el imaginario de la modernidad confluyen múltiples discursos acerca de la mujer. El horizonte visible de la historia superpone los códigos del derecho, la medicina y las creencias religiosas a las representaciones psíquicas, un andamiaje teórico de saber y de poder a las prácticas cotidianas. La voz de la mujer, mientras tanto, se torna inaudible. Con el uso de algunas formas de lenguaje no sexista y del vocabulario que las representa, en las notas se supone no ocultar, subalternar, jerarquizar ni excluir a ninguno de los géneros. Pero, por ejemplo, al utilizar el universal personas como opuesto de varones, como señaló Alicia, ¿no se desdibuja a la mujer? ¿No se la confunde en un colectivo indiscriminado donde al no ser nombrada termina por desaparecer? Conclusiones. Entendemos que el análisis precedente arroja nuevamente más interrogantes que respuestas, pues si bien gran parte de la problemática planteada por las representaciones de la parentalidad a través de las técnicas de reproducción asistida ya ha sido resuelta por la legislación vigente, algo así como que la legislación obtura el debate, porque es ley. Quedan, sin embargo, pendientes de elucidar las transformaciones operadas en las representaciones vinculadas a la gestación en sí misma, y en particular, aquellas a las que da lugar la subrogación. Es posible advertir, empero, que en la alusión a dichas representaciones hay un sutil, aunque insistente, deslizamiento hacia la expropiación de la gestación como atributo o competencia de la mujer, pues se trataría de una actividad banalizada que cualquier persona con útero podría llevar a cabo, y entonces se naturalizarían inadvertidamente unas representaciones de la gestación de las que la mujer misma queda excluida. Hasta aquí, bueno, muchas gracias, y como yo empecé la lectura inmediatamente después de Alicia, para darle continuidad al discurso, ahora me toca agradecer lo que no hice al principio. Bueno, por supuesto, agradezco a la Comisión Científica y a la escuela este espacio fantástico que nos permite, bueno, presentar nuestras ideas. Bueno, gracias por las exposiciones muy claras. Vamos a leer los comentarios, algunos comentarios y algunas preguntas que hay hasta el momento. Vos, Ali, ¿querés decir algo más? Gustavo, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Uno más, digamos. Así va el equipo, ¿no, Paula? Bueno, gracias a todos los que nos acompañan. Yo sé que Perla Frenkel se tiene que ir temprano y que hay una pregunta, ¿no, Perla? Que tenés que irte un ratito antes. Y entonces quería tomar, si tomabas lo que pregunta Perla para... Perfecto. Perla en principio comenta muy interesante. Como dijeron antes, habrá múltiples temáticas. Por ejemplo, en el tema de la ovodonación, ¿se les plantea a los padres cómo se les dice esto a los niños? Si tienen algo pensado, pregunta, con respecto al tema. ¿Quieren arrancar por ahí? Ya que Perla se va y después continuamos. Sí. No es algo que pensamos en cuanto al tema de investigación. Sí quedó claro al principio que nosotros empezamos
con un planteo, es decir, el planteo tiene que coincidir con la expectativa de la universidad y lo que pide CONEAU, o sea, los planteos de investigación, ¿no, Beatriz? Son transdisciplinarios o multiculturales. Verán acá que están las noticias, está la creatividad, está la fertilidad, la sociología y sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Algo interesante que sucede en los últimos años con la ovodonación en lo que es mi clínica, es que las empresas, ya no las llamo más instituciones, las empresas que se ocupan de esto, piden un informe al analista. Yo he tenido 2 o 3 derivaciones de colegas que sabían que estábamos trabajando esto, y que además que es un tema desde mis 29 años, tengo 70, que vengo siguiendo con distintas formaciones epocales. Ahora es interesante, porque la pregunta que hace la empresa es, fulana de tal y fulano de tal, ¿están en condiciones psíquicas de recibir un óvulo que no es, que es extrabiológico, ¿no? O sea, cualquier otra apreciación que haga el analista. Yo tuve la suerte que la gente que tuve que hacer el informe, las 3 parejas, las 3 relaciones, estaban en análisis, tenían muy trabajada esta situación, porque una de las cosas que nos encontramos acá, esta pregunta que hace Perla, la planteó Marité Sena hace más de 11 años, cuando se creó la carrera de niños. Acá hay varias personas que estaban en esa época, Nora. Y entonces, la carrera de niños de la escuela, de niños y adolescentes, tienen bastante que ver con estos tratamientos y la comunicación, ¿no? O sea, ahora hablo por mí, yo pienso y trabajo en que hay un momento, ¿no? La curiosidad infantil, los diques, el autoerotismo y la sexualidad, donde si los padres pueden escuchar, el niño pregunta de dónde vino, cómo vino, y hay excelentes respuestas donde se plantea, no es mío, ¿no? Yo escucho a veces pacientes que dicen, bueno, pero no se puede parecer a mí, no se puede parecer a mí porque el óvulo no es mío. Entonces digo, ¿cuándo un óvulo es un hijo? Le dije un día, ¿cuándo un óvulo es un hijo? ¿No? Si los psicoanalistas no trabajamos la línea de la identificación, o sea, y en verdad, más allá de los rasgos, en verdad la identificación va por otro lado, ¿no? Por lo sensorial, por lo estructural. Así que hay maneras de transmitir, creo que es importante que no quede desmentido o avergonzado, que serían como las contrapartidas. Y ahora está este nuevo requisito, que en realidad es un requisito que le importa a la empresa, para que ninguna persona se descompense o no sé qué historia, que igual se puede descompensar, un puerperio biológicamente constituido. Beatriz, ¿vos qué pensás? Sí, el desarrollo de las técnicas de fecundación asistida desde el año 78 hasta hoy tiene muchas facetas, y si en principio eran destinadas exclusivamente a parejas heterosexuales con 2 años de probado intento de reproducción infructuoso, etc. Había un montón de condiciones. Hoy día, los destinatarios de estas técnicas, digamos, y ya está legalizado, pueden ser, no sé, parejas donde en la pareja no exista un óvulo posible. O sea, acá nosotros planteamos ovodonaciones de hermanas o de cuñadas, etc. Entonces, el problema de qué decirle al niño ya está como desde el momento en que se plantea el hecho de la reproducción asistida en este vínculo particular o en una persona sola. Por ejemplo, el caso de Marley. El caso de Marley es un caso para mí importante porque la persona que gestó, o sea,
La persona que gesta en todos los casos no debe ser la que, la que aporta el óvulo. Entonces, y ya está planteado en el hecho mismo, en el contrato. Esto se da a partir de un contrato. Lamento decir que desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que se le va a decir al niño? No está del todo claro. En la ley de fecundación asistida, etcétera, sí, hay, vamos a decir, un artículo que dice que el niño sería debidamente informado acerca de su origen. ¿Qué es debidamente informado? ¿Qué es lo que quiere saber un niño? Un niño lo único que quiere es saber que fue deseado. Que no es fruto del azar de las copulaciones. De aquí en más queda en cada progenitor decidir qué hacer o cómo, digamos, qué relato acompañará a esa crianza. Pero bueno, no puedo dar una respuesta exacta, porque Claro. los destinatarios son, en muchos casos, receptores que no tienen óvulo, o sea que la ovodonación es forzosa, o la donación de esperma o incluso de embriones. Así que, bueno, no sé si eso responde. Bueno, continuamos con los comentarios previos a la pregunta de Perla. Antes, Nora Casinelli, en relación a lo que planteaba Alicia sobre lo que es una investigación o qué aparece en la investigación, trae un dicho de Picasso sobre uno no busca, sino que encuentra. Graciela Makotinsky plantea que es interesante la perspectiva o cómo toman la perspectiva sobre los medios y cómo podrían incorporar estos a los temas en la agenda, ¿no? A propósito del título. Después hay varias felicitaciones. Silvina Ferreira dos Santos, felicitaciones por la presentación y por todo el esfuerzo que significa impulsar, sostener y concretar un proyecto de investigación. Aplausos para todo el equipo. Lucila de la Serna plantea muy interesante la investigación. Es fundamental las investigaciones sobre el periodo del embarazo. La madre gestante lleva al bebé en el vientre, pero también transmite sus emociones, comparte experiencias durante ese tiempo. ¿Qué lugar ocupa en la historia y en la memoria de ese bebé? Graciela Jainsky se suma a las felicitaciones y dice que piensa que es muy valioso que nuestra institución aporte un riguroso estudio sobre cómo el que presentaron y de discusión a temas de tanta actualidad, transmitiéndolo al campo de la cultura, manteniéndolo vivo. Gracias a Alicia y Beatriz, plantea Graciela Makotinsky, y a todo el equipo de investigación, y como dicen que abre tantas preguntas. Estos planteos que realizan y observaron en las entrevistas me recuerda a las adopciones de bebés comprados. La ley pone marco, como han expresado, pero también es factible de varias interpretaciones, como dicen los legistas. ¿Quieren comentar algo? No, me quedé pensando, bueno, ahí Perla agradece que, bueno, sin ponernos de acuerdo con Beatriz, estamos de acuerdo, si no, no podríamos investigar juntas, que es uno por uno, ¿no es cierto? Pero quizás lo que crea síntoma no es el deseo de hijo o las técnicas, sino cómo se ha trabajado esto, sea un hijo biológico, ¿no? Por ejemplo, ya que nombró, había partes muy duras de trabajar, por ejemplo, las entrevistas, las diferencias entre nosotros, el tema de subrogación, como planteábamos en este avance, nos fue como arrasando tiempo, ¿no? Nosotros estábamos en las técnicas de fertilización cuando al principio dice Beatriz que todos han recibido a través de la Secretaría Académica un mail donde
la escuela puede investigar todo lo que quiera, y lo que se pueda, y lo que esté interesado, que también nos va ahí el deseo de investigar, que era como lo llamábamos antes. Después se verá cómo se hace esto con la universidad. El tema de la subrogación y pandemia, esa unión, nos fue como arrasando, ¿no, Paula? Y también entre nosotros mismos, porque bueno, tenemos en el equipo distintas maneras de pensarlo. Pero cuando Beatriz hablaba de Marley, y que nos peleábamos a ver si alguna conseguía la entrevista de Ricky Martin, no tanto porque Ricky Martin nos contara el tema de su paternidad, sino para ver si nos enseñaba alguno de los pasitos, pero no conseguimos la entrevista con Ricky Martin. Ya conseguimos eso que llamamos noticias o entrevistas. Bob Marley, dicho por él, no es ninguna... compra óvulos en Australia porque tiene garantías en la selección que su bebé, se ríe Marcelo, su bebé tenga ojos azules, o verdes, no sé qué color tiene más. Los óvulos son australianos, exclusivamente por algo étnico, pongámosle esa palabra, digamos, pero que él quiere que lo tenga en la panza sea una puertorriqueña o alguien de piel oscura, negra, porque considera que no va a pelear, que en realidad va a trabajar cariñosamente ese embarazo, pero que no va a pelear el poder tener ese hijo para ella, digamos, si bien que todo está contratado. Entonces yo pregunto, saco la persona, pero pregunto como analista, nos preguntamos, ¿es deseo de hijo o es algo del yo ideal? Digamos, ¿no? Donde ahí se espeja o se refleja algo, ¿no? Que es mi paternidad o es deseo de hijo, porque tanto condicionamiento, ¿será deseo eso? ¿O esa condición habla de un yo ideal y de un super yo o de una omnipotencia? No es un paciente, es un relato, pero todos nosotros estamos atentos a esto, ¿no? Que también lo trae Lucila, qué pasa con la gestante, sea como sea, y todo lo que va viviendo en esos meses de gestación ambivalentemente, porque las transformaciones del cuerpo, el vasallaje de la sexualidad, otra sexualidad, ¿no? Había un chiste de mi generación que era que, bueno, el bebé nace y el marido pasa a ser una mesita de luz y el hombre más deseado es el neonatólogo. O sea, una alteración, digamos, de las necesidades de la puerta. ¿No? Hasta ahí. Quiero hacer una observación, continuando con lo que expresa Alicia en relación a la intervención de Lucila de la Serna. De verdad, esto ya, en principio, creo que Alicia te invita a que investigues sobre eso que te inquieta, que me parece fantástico. Hay muchísimos antecedentes, hay mucho con que trabajar, porque de hecho, desde la biología, no solamente el bebé, o sea, la gestante le transmitió sus emociones y las experiencias durante la gestación al feto, sino además le transmitió algo que se llama células madre. Comparten aspectos biológicos trascendentes en la supervivencia de ese feto y luego criatura por nacer. Pero esta sociedad en la cual estamos viviendo le pone le resta el acento a la biología y se lo pone a, vamos a decir, en este caso, la voluntad procreacional. O sea, que es mucho más importante que el hecho de gestar por 9 meses un feto, un embrión y luego un feto, y bueno,
y dar a luz o parir o que nazca por cesárea o como fuere. Mucho más importante es quien aspiró a tener esa criatura, quien desea tenerlo como hijo. Y entonces hizo este convenio ahora. Cuando se hacen estos contratos de subrogación, en muchas, diría Alicia, empresas, vamos a llamarlas también clínicas, de fecundación asistida, se impone como condición que exista, digamos, gametos de al menos una de las personas solicitantes. O sea, suponiendo que se trata de una pareja heterosexual, que sea o esperma del varón o bien óvulo, pero, insisto, no puede ser óvulo de la persona gestante. A nosotros lo que nos hace ruido es que estas imposiciones modifican, en realidad el trabajo que presentamos tiene que ver más que nada con cómo son presentadas todas estas situaciones a través de la prensa. O sea, en la prensa se va modelando el imaginario. O sea, la tendencia es a que nadie piense que la madre es la gestante y que tiene un vínculo especial e íntimo con el producto de esta gestación, sino que el vínculo más estrecho se establece a partir del deseo. Bueno, este es un interrogante. Antes era, la madre era la que lo paría. Hoy ya no. Y ya no desde lo legal. O sea, que si hay una ley, o sea, en nuestro país no hay ley de subrogación todavía, pero se está trabajando intensamente para que la haya. Digamos, una de las formas de trabajar para que haya semejante ley es publicar notas periodísticas con intencionalidad. Esto es lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Bueno, no me extiendo más. Pero sí, por supuesto, Lucila, sería joya que hicieras una investigación sobre esto. Bueno, vamos con otros comentarios. Mabel Fuentes plantea, en un análisis habría que producir una renuncia al narcisismo respecto a la propiedad de los genes, para poder libidinizar al hijo. ¿Cómo lo han pensado esto? Paula Sevilla dice, ¿no sucede también en las gestaciones por vía natural que se juegue el tema del deseo de hijo versus el del yo ideal? Para aportar a la discusión, gracias y excelentes las presentaciones. Inés Burgui, gracias por las interesantes presentaciones. Si tenemos en cuenta que la investigación sexual infantil indaga sobre de dónde viene uno, la pregunta ahonda en aquello que desde la sexualidad hunde sus raíces en lo imposible de saber para el humano sobre la creación. Esto nos remite al planteo freudiano sobre la imposible representación de lo sexual y la muerte en el inconsciente, pero que requiere de un lazo paterno para constituirse como sujeto. ¿Creen que lo paterno y la filiación serán temas a indagar en el futuro de estos niños, individuos? Hasta ahí, si quieren, y después continuamos. Sí, a ver, primero por ahí tiene ganas de decir algo Paula, porque sobre esta situación que plantea... No, Paula, no. Sí. ¿No? No, porque me parece que algo de lo que estabas preguntando tiene que ver con tu proyecto de tesis, ¿no? No, pero lo traía porque vos hablabas del tema de que, o sea, que en esto, o sea, se discutió mucho en el equipo el tema de si esto era una cuestión narcisista o no era una cuestión narcisista, y lo tomé porque
algunos de los participantes del equipo decíamos, bueno, paren, pero esto se da, el tema del narcisismo a la hora de tener un hijo, del deseo de hijo o no, se da también en los nacimientos por vía natural, en los engendramientos por vía natural, como para despegarlo de las nuevas parentalidades también, Claro, como si sí. es común a todos o no, bueno, como para sumar a la discusión. Sí, te sumaba también, o te sumábamos con Beatriz, porque justamente, como nosotros trabajamos en pandemia, este, Paula trabaja un material, lo voy a desfigurar lo más posible, donde alguien que no estaba buscando un embarazo, ¿no? No estaba buscando un embarazo. No, lo busca y cuando se embaraza lo rechaza. Claro, Rechaza la idea. Lo que buscaba era otra cosa, o no era sabemos otra qué cosa, buscaba, pero ¿no? bueno, O sea, por eso, era como otra cosa. dice Inés, y también plantea Lucila, esto no tiene que ver con lo biológico. Lo que es cierto, que también trae Inés, yo coincido con tu planteo, traté de decir eso a mi manera, con otra manera, digamos, ¿no? Que hay un imposible de verdad, o sea, la verdad es una tendencia, digamos, ¿no? Distinto a desmentir, ¿no es cierto? O renegar de la complejidad de la construcción de parentalidades, o sea como sea, ¿no? O sea, como decía Beatriz, si hay deseo de hijo, bueno, tampoco es lineal eso, ¿no? Como traía también Lucila, y con los imposibles, ¿no? Freudianos, y más allá de los freudianos, este, con esta castración, con esta renuncia, con este límite, ¿no? Sí trabajamos y tratamos de transmitirlo hoy, que hay un mandato social superyoico, no solidario y humanitario, de tú puedes, ¿no? O sea, congelá los 32, que sabés, o bueno, la cantidad de jóvenes varones que se hacen esta operación, digamos, para Liliana conoce, sí, no me va a salir el nombre. Vasectomía. Sí, la vasectomía, en edades, digamos, muy insólitas para otras generaciones, ¿no? Entonces, a nosotros se nos abrió, como se está abriendo ahora, y trae Inés un planteo metapsicológico, y Lucila esta complejidad de la parentalidad, se va abriendo en la medida que se investigan nuevas preguntas. O sea, vuelvo a decir, el tema de subrogación era conocido, pero nunca en esta manera de difusión, y ahí viene la pregunta de Mabel Fuentes, ¿no? Si hay data, o qué pensamos, o si lo pensamos con esta mujer que puso el cuerpo, no creo que sea el vientre, ¿no? Puso el cuerpo, y que la ley lo llama altruista. Creo que Joaquín tenía, porque Paula, Gustavo, Joaquín, Pablo, Belén y María, que está acá, Villares, son del equipo, cada uno con una temática distinta. Los casos que fueron aportadas, las 30 entrevistas eran conocidos o desconocidos, o Elena Mancini nos aportó también un material para trabajar, que era interesante, ¿no? Porque esta pareja que entrevistamos, el varón, como dice, no paraba de hablar que había sido una ovodonación, ¿no? Y él quería una entrevista, quería saber si lo podíamos poner en la tele, tenía un estado de excitación y exaltación, que yo no sé si eso, como diría Inés, tiene que ver con el entramado de la paternidad. Me parece que se había perdido como esa intimidad necesaria, y pasaba a lo público como, como la alfombra roja de un estrellato, ¿no? Por esta adquisición, digamos, ¿no? Entonces, esto aprendimos mucho. Igual que en el consultorio, porque nosotros investigamos en el consultorio, el inconsciente investigamos. Acá lo que tenemos es la intromisión, digamos, de lo técnico y no sé cuánto, que bueno, que arma otro tipo de circunstancias. No sé, Mabel, la verdad que no sé, hay distintos factores, ¿no? Así como Diana Mafía y muchísimas personas formadas en estos temas equipararon ese lugar de la mujer que pone el cuerpo para después dar el bebé, lo compararon con la trata o con la prostitución,
hay otras que no. Supongo que es una renuncia, iría ahí más con Inés, como de lo posible e imposible, digamos, ¿no? Como que tiene que funcionar En, algún mecanismo de defensa en, intenso, ¿no? Que supongo, en los países, perdón, en los países en los cuales digamos, hay clínicas que llevan a cabo a partir de un pago estas subrogaciones, o digamos, que tienen mujeres contratadas para gestar para terceros, etcétera. Estas mujeres han hecho de esas gestaciones solidarias, vamos a decir, o altruistas, o lo que es un medio de vida. Es muy complejo porque, digamos, en nuestro país solamente podemos imaginarlo a partir de, o sea, una gestación para terceros, lo podemos imaginar solamente a partir de una profunda amistad, un vínculo fraterno o familiar de algún tipo. Pensamos que las representaciones, es decir, el imaginario cultural, es distinto y que hay un corrimiento, que hay un deslizamiento, o sea, que se va modelando el pensamiento o las ideas de las personas. Ahora voy a dar un ejemplo, porque esto lo trabajamos en el equipo y también fue, digamos, fue motivo de diferencias porque nuestras posiciones prejuiciosas, o sea, antes de elaborar un juicio a partir de la realidad, estaban teñidas de afecto. Pero, por ejemplo, cuando se sancionó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que a mí no me gusta la palabra embarazo para ese, pero es una opinión personal, decía, cuando se sancionó esta ley, no está contemplado un aspecto y es que ocurre en las gestaciones que se producen pese a la voluntad de el varón de interrumpirlas. O sea, ahora que existe la legalidad del aborto, un varón podría decirle a su pareja que no desea tener ese hijo, ni desea que lo tenga, ni desea hacerse cargo. Digamos, ¿puede la ley después hacerle digamos, o la mujer hacerle después un juicio por paternidad? Este es un vacío que quedó en la ley. O sea, tenemos un montón de leyes nuevas para situaciones nuevas. Y de todas maneras dejan algunos interrogantes abiertos. Vamos con otras preguntas, ¿les parece? Sí. De Mabel Fuentes, ¿cómo pensar los efectos de la gestante de desprenderse luego del nacimiento de ese niño, por más que haya consentimiento informado, están verdaderamente advertidas de lo que puedan vivir? Eso y hay hablamos depresión recién, ¿no? Hablamos de esto recién, ¿Y ¿no? hay depresión posterior al nacimiento? Marcelo Podestá, en muchos de estos casos hay que diferenciar entre el deseo y la imposición de las modas y de la necesidad de notoriedad. Ser o no ser observado hoy en día. ¿Cómo utiliza Marley su paternidad? Habla en este sentido, más allá de cómo sea como padre. También agrega, hoy en día se ha modificado tremendamente la relación y las formas de lo público y lo privado. Claro. Abel Zanotto
plantea que la vasectomía en varones jóvenes abonaría una representación social que va cobrando intensidad, que es la de poder manifestar públicamente que hay personas que no quieren tener hijos. Es un problemático cuestionamiento a un mandato bíblico de crecer y multiplicaos por parte de mujeres y varones. Décadas atrás era impensable este pronunciamiento. El no quiero se velaba con, y ahí se perdió, ¿no? A ver, el no quiero. A ver. Se velaba con el no puedo. Con el no puedo. Bueno, gracias Norberto. Marta de Justi, felicitaciones al equipo por el tema de investigación elegido, que nos abre un vasto campo de problemas. Imprescindible de pensar. Con respecto a la ley, si bien tiene fallas y muchas veces es difícil articularla a la subjetividad singular, tiene también una función regulatoria que no puede abarcar todos los casos. Me pregunto, por ejemplo, en el caso de la mujer de 61 años, madre y abuela, ¿cómo instaurar allí la función de la interdicción? Si quieren... Te dejo, Ali, que contestes todas, pero quiero hacer una observación en relación a un punto, y era así, ¿qué es lo que pasa con la mujer gestante si después, luego de tener esa criatura, si no siente depresión o lo que fuere? Nosotros hablamos mucho de la ley porque es algo muy reciente, digamos, todas las leyes son leyes en relación a esto, son leyes de este siglo, que han, incluso para nosotros, la modificación del Código Civil, etc. Pero lo que, digamos, para evitar, obvio que no se pueden evitar todos los problemas que surjan en cada caso particular, pero para evitar esta cuestión de que si la gestante, aún habiendo sido debidamente informada y firmando un consentimiento, etcétera, después siente un desgarramiento porque se la separa de su producto, etcétera, la ley, que es un proyecto, en relación a esto todavía no hay, ¿no es cierto?, en relación al tema de subrogación, supone que la gestante debe haber tenido algún hijo propio antes. O sea, haber gestado, parido y conservado su producto antes de entregar este y los posibles sucesivos. E incluso, para evitar que se trate de una cuestión comercial, dice que no deberá que no deberá llevar a cabo esta práctica más de 2 veces. O sea que, bueno, no puede ser madre por subrogación o subrogar vientre o lo que fuere más de 2 veces. Pero sí, insisto, tiene que haber tenido al menos un hijo propio anterior. Listo, era eso nomás, alguien, todo tuyo. No, todo no. No. Está bueno el conversatorio. No, estaba pensando en esto que traías y que a mí me parece que a todos nosotros como analistas es un punto no solo de investigación, sino duro, ¿no? La pregunta de Mabel y la pregunta de Inés y la de Lucila, digamos, coinciden en qué es lo que se tiene y qué es lo que se está dando, ¿no? Que para el psicoanalista, como decía Inés, no es lo que uno cree que está dando, o sea, también decía Beatriz, si estoy dando un hijo, estoy dando una parte de mi yo, estoy cambiando la calidad de vida. Creo que Joaquín había investigado, él tiene una hija viviendo en España, no me acuerdo si era así, Joaquín, las distintas leyes, como dice Marta de Justi, con las limitaciones de las leyes, pero algún ordenador, ¿no es cierto? Incluso para pelearlo, para complicarse, pero algún ordenador, porque si no ahí viene casi como asociación, lo tuyo tal cual, impecable, lo de Nebraska, lo de la señora de 61 años. Porque todo con todos, o sea, el hijo, el esperma del hijo, el óvulo de la hermana del otro, el vientre de ella. ¿Qué significará esto? ¿No? Yo no veo la interdicción ahí. Me parece que cuando empieza la noticia,
dice que la familia, o los lazos, o las familiaridades, piensan que es un chiste. Bueno, si algo sabemos del chiste, es que trae una verdad difícil de tomar por el yo. Y yo creo que justamente esto de todos con todo, es lo que trae ese chiste, digamos, ¿no? Como que no hay funciones a construir, digamos. Las funciones se construyen. No es que, como decía Abel, abrite el micrófono si querés, si te deja, Norberto. Marta. ¿Puedo, secretario científico, decirle que abra el micrófono? No, sí, ¿a quién? ¿A Marta? No, Marta. Para que la busco. Porque está haciendo así, me parece que quiere hablar. Voy a contar una cosa. En el año 79, creo, se publicó... ¿Cómo? Se publicó un libro que se llamaba El embrión transparente, me parece que de Michel Tort, que contaba las primeras experiencias en fecundación asistida, y una mujer, o sea, esto hablando de novela familiar, ¿no es cierto? Y por supuesto, las primeras fecundaciones in vitro y transferencias embrionarias, etcétera, eran como unas puestas en escena que parecían, no sé, una misa o una cosa, una ceremonia solemne, religiosa, etc. Y una mujer contaba, en Francia había hecho su primera fecundación o transferencia, y en el quirófano estaban el biólogo, el médico, no sé, obstetra, y el especialista en fecundidad, no sé, y habían puesto música, y lo cuenta en su libro Tort, y ella finalmente dijo: hice el amor con los tres. Bueno, ¿cómo se construye esta novela familiar? ¿Qué se le cuenta después al niño por nacer, o una vez nacido, cuando pregunte esto de la semillita? Bueno, definitivamente es todo del nivel de la singularidad, ¿no? Esto quería... Marta, No, hola, bueno, gracias nuevamente, súper agradezco, la investigación me parece increíble. Lo que en la madre abuela, digamos, que hace 2 por 1, sin duda, bueno, digamos que mínimamente está fallida, para decir algo. Pero a mí lo que yo estaba pensando, Alicia, es cómo se instaura la función en el bebé, ¿no? Es decir, es difícil porque, salvo que empecemos a pensar la función paterna, como ya se está pensando, obviamente, como una función que el tercero que interdicta puede ser otra, o alguien que no fuera del grupo familiar, es decir, que hay alguien que interdicte, ¿no? O la misma cultura, o la ley. Por eso digo que la ley es complicada en ese punto, pensarlo, ¿no? Porque regula, es como, es como un farmacón, digamos, que regula y al mismo tiempo complica a veces. Bueno, los que trabajan en abuso saben que muchas veces complica, pero lo que quiero decir es que también regula por lo menos un campo que está muy complicado porque no hay experiencia. claro. No, solo eso quería decir y nuevamente felicitar. Yo coincido con esto de que venimos trabajando, vos hace un montón que venís trabajando estos temas y cómo lo presentaron en el miércoles científico con otras nominaciones. Con otros temas también. Claro, pero que han estado, estamos por ahí, digamos, ¿no? Porque cuando vos decís... Son complejos. Claro, la cultura o un tercero podría ser la ley o el que hace la interdicción. Y, a ver, como es 1 por 1, como decía Beatriz, y vamos con la singularidad,
a mí me hace ruido esto de todos con todos, y entonces, ¿cómo va a ser la construcción de subjetividad de ese bebé, digamos, ¿no? Por eso esta pregunta de, cuando Mabel decía, bueno, Lucila, no, Mabel, ¿cómo se transmite la ovodonación? Y que Inés contestaba esto, como contestamos nosotros, o sea, en realidad, todo sujeto necesita un relato acerca de cómo fue deseado y nominado como hijo, ¿no? Entonces, en este punto cada uno lo hará a su manera, con ese límite, como decía Inés, donde no es posible saber todo, ¿no? Como, esto no tiene que ver con la concepción del hijo, sino con cómo está deseado ese hijo. Y me parece que de la abuela, madre, el 2 por 1, la hermana, no sé cuánto, hay algo también que decía Podestá, como una exaltación, ¿no? Como esta pareja que entrevistó, creo que era Joaquín, una especie de exaltación de que está sucediendo otra cosa que no tiene que ver con la construcción de la parentalidad. No sé si hablamos que, bueno, no hicimos la entrevista a Ricky Martin, pero sí tuvimos algunos reportajes para analizar psicoanalíticamente, y una de las cosas que sucede con él es que él entra en la vía de la subrogación, pero si bien está casado, no quiere que su marido sea padre o arme pareja parental con los niños. Los niños son de él, y agrega al final de la nota, Y de la Virgen. Quiero lo mismo que la Virgen María. Así que hablando de lo que plantea Marta, dice, yo quiero lo mismo, que alguien tenga un hijo, que renuncie a él, como la Virgen que lo donó, y esto para mí es la paternidad. Ya está. Continuamos. Beatriz, ¿estás ahí? Bueno. Estoy. Me ausenté un instante y no sé cuál fue la pregunta. No. Venían las preguntas anteriores, a ver si querías comentar algo, si no, seguimos con otra. Sí. Paula Sevilla, otra cuestión interesante son las representaciones que se le arman a los hijos de las gestantes, cuando su madre entrega a un producto que podría fantasearse como un hermano. Graciela Jainski agradece y dice que se tiene que ir. Felicitaciones por la investigación. Alejandra, creo, ¿qué lugar tiene el trabajo de duelo en estas situaciones? Joaquín, felicitaciones por las extraordinarias presentaciones. En el mito del nacimiento del héroe de Otto Randt habla de la gestación y nacimiento extraordinario de ese que será héroe. Acontecimientos mitológicos extraordinarios. El Espíritu Santo en Jesús, intervenciones de poderes especiales en Moisés, Gilgames en Rómulo y Remo, Heracles, etc. Me lo hiciste difícil, Joaquín. ¿Qué marcarían el destino de dichos personajes? ¿Podemos pensar estos hechos como precedentes de las nuevas representaciones de la parentalidad? ¿Todo Joaquín? Yo. Todo Joaquín. Me encantó, Joaquín, la pregunta. Sí, totalmente. Perdón, Ali, pero... Hasta ahí. Oh. No, efectivamente, y cuando leíamos las notas, también estábamos mostrando cómo se presentan estas situaciones como heroicas. Tiene muchísimo que ver con el mito del nacimiento del héroe. Estas parejas que sufrieron tanto esperando a sus hijos, que estaban en Ucrania, etc. O esta pareja de dos varones que la ley injusta y homofóbica y no sé qué historia les negaba la posibilidad, bueno, superaron los prejuicios. Todos son héroes, estas personas. Ahora, este imaginario heroico no solamente, se construye ahora a partir de
a partir de la fecundación in vitro. Es un imaginario heroico que se construye, o sea, desde Rómulo y Remo, el Espíritu Santo, Gilgamesh y Heracles, etc. Blancanieves, que no podía tener su madre y que quería tener una hija, y no sé, en los cuentos de hadas, en todas partes encontramos, y en el imaginario, vamos a decir, del siglo hasta el siglo pasado, cuanto más sufría, más madre era. O sea, era condición de la madre haber sufrido enormemente para llegar a tener ese hijo, etc. Entonces sí, efectivamente, lo que hizo la fecundación in vitro y las técnicas de reproducción asistida en sí, y en todas sus modalidades, es construir un héroe popular. Tú puedes hacerlo. Como dice Alicia, todos podemos ser personajes heroicos y, no sé, y salir en los diarios, estar en la prensa, alcanzar digamos, en la representación popular, el solo hecho de participar en una de estos programas de reproducción asistida ya nos convierte en una singularidad heroica. Eso, gracias. A eso me refería con el señor. No sé, Joaquín, vos querías decir algo, abrimos el micrófono si querés comentar algo. ¿Querés decir algo de esto de que te gusta tanto? Mientras él lo piensa, yo voy a contar una histórica discusión con Joaquín, que obviamente estuvo en el seno, con perdón de la palabra, del grupo de investigación. Aparte, bueno, Paula, Gustavo, Pablo, María tienen ganas de... Se abre, creo que el secretario y Gustavo nos van a permitir dialogar como anoche. Hace muchos años habíamos presentado con Graciela Macotingi, que también estaba por acá, un trabajo sobre la virginidad. Y en realidad hicimos todo un estudio como el que recién, en lo breve, hizo Joaquín sobre la historia, digamos, cómo son los rituales de la virginidad en distintos pueblos. Entonces justo tomamos un trabajo de Julia Kristeva que era Sabbat Mater, que en el siglo XIII, que es la que me pelea siempre Joaquín, en el siglo XIII, la lectura que yo hice, que fue mucha, pero que siempre disentimos en esto, es que en realidad la Virgen, que es la que adora tanto Ricky Martin en esta subrogación, era una señora con una corona, con un escote enorme, mostrando los senos divinos, un collar de perlas y el niño ahí. La Inquisición siglo XIII dijo, esto no es una virgen. Le sacamos las perlas, le ponemos, como dice Beatriz, unas lágrimas, que Julia Kristeva toma las lágrimas como equivalentes a las palabras, me le van poniendo unas lágrimas a la señora, la mirada se depone hacia el bebé y ni una perlita, y ahí quedamos, ¿no? O sea, porque si no era como que, bueno, una interpretación de la religión que no necesitaba. Entonces yo digo, bueno, estamos en el 2022, siglo XXI, se ríe Marcelo, y está este mandato cultural de dale, tú puedes, y como decía también Marcelo, o sea, la figura del varón, dónde está esto, la figura de la ley, la interdicción, son ordenadores necesarios. Joaquín, ¿querés contar algo de esto que vos tenés letra? ¿Querés o no querés? Ahí le estoy pidiendo que... Pero se hace rogar, ¿viste? Mientras tanto voy a... Graciela, mira. Mientras tanto voy a hacer una observación, o quería hacer una observación en relación a lo que mencionó Abel de la vasectomía. La vasectomía hoy es pensable porque existen, y no a pesar de, sino porque existen métodos efectivos de contracepción.
Es decir, cuando no existían métodos efectivos de contracepción, la reproducción era una prueba de potencia. Cada varón que engendraba un hijo, o cuantos más hijos engendraba un varón, más potencia sexual se le atribuía. Hoy día, a partir de la separación de la reproducción, digamos, una separación desde lo biológico de la sexualidad, se puede tener actividad sexual no reproductiva. Entonces, ya no me sirve para probar la virilidad, la reproducción. Y la verdad que en muchos casos, y si las mujeres pueden decidir ya no tener hijos, los varones también. O sea, algo que parece un contrasentido, pero en realidad es así. La vasectomía hoy es posible en el imaginario porque ya no es, la sexualidad no es, perdón, la procreación no es prueba de virilidad, de potencia sexual. Eso quería decir. ¿Y llegó Joaquín? Sí. Porque me Joaquín, Joaquín, tenés otro dispositivo abierto, por eso... No sé por qué no tenía imagen. Ahora sí. perfecto. Ahora tengo, sí, tengo sonido. Sí. No sé si me escuchan. Se escucha bien, Joaquín. Escuchamos perfecto, Joaquín. ¿Se cayó? No, el sonido, que no tenía sonido suficiente. No, quería recordar solamente estos personajes que tienen, siempre hay un oráculo o un ángel o un acontecimiento extraordinario. Abraham tiene la visita de unos personajes, no sé si me escuchan, que dicen que son ángeles. Y la esposa tiene el hijo Isaac a los 90 años, dice, por ejemplo. También el mito de Edipo está rodeado del oráculo que va diciendo y marcando el destino definitivo de Edipo. O sea, esto es algo que en la mente, en el imaginario humano de las diferentes culturas se ha ido marcando como una idea de que son nacimientos extraordinarios y personajes extraordinarios, y que yo creo que hoy en día la ciencia, que de alguna manera fue poniéndose en lugar de las religiones y de los mitos y de las distintas culturas, es la que va marcando otro camino más simple, más humano, más de la tierra, digamos. Pero lo que no se entendía antiguamente parece que la ciencia lo explica racionalmente. Siempre hay algo más, o se busca algo más, o la gente busca algún mito popular, alguna cuestión que estimula la fantasía y el deseo más allá de lo concreto y de lo racional. No sé si se me escuchó bien. Sí, Perfecto. sí. Perfecto. ¿Alguien más del equipo tiene ganas? ¿Vos que está coordinando? Ya me sobra con esto, Ali. Con esto me sobra. Ya tenés bastante. Bueno. Una cosita que, un pequeño aporte ya que estamos con esto, respecto del tema del héroe que decía Beatriz y traía Joaquín, pensaba en el artículo de Freud sobre los de excepción, ¿no? Me parece que hay... Los de excepción. Él toma a Ricardo III, pero podríamos ubicar a cualquier personaje que se ubique de alguna manera en el lugar de la excepción, ¿no? Y me parece que cuando yo era chico, los de excepción eran los hijos de separados, ¿no?
no sé qué va a pasar dentro de 50 o 100 años, si los hijos subrogados van a seguir siendo los de excepción. Pero me parece interesante esa figura de los de excepción, porque ubica como una determinada subjetividad respecto de los otros y del lugar social. Y lo que se autoriza desde ahí también, ¿no? No todo el mundo, en la singularidad, no todo el mundo tiene la misma posición respecto. Pensaba el ejemplo de Marley que ustedes traen, de cómo termina siendo un objeto de intercambio ese niñito. Totalmente, totalmente. Que ya parece que va a tener su propio programa para facturar, ¿no? Exactamente. A diferencia de otras personas que no, que bueno, guardan la intimidad del niño. Sí. Estaba pensando también en esto que decía Alicia Gómez sobre qué difícil en la clínica cada analista se plantea tantos interrogantes, como siempre, pero también el psicoanálisis tiene esta maravillosa ventaja, ¿no? La gente se sorprende porque los psicoanalistas siempre estamos estudiando, porque estamos desasnándonos todo el tiempo sobre, bueno, como se llama el congreso, el ciclo científico, para mi gusto como las nuevas representaciones del sufrimiento, ¿no es cierto? Que no son las mismas, no son mejores, más grandes, más chicas. Ya la palabra contemporáneo creo que Marta tampoco la usa. Y en verdad, algo que no quiero olvidarme, es que algo que todos coincidimos, porque en el equipo, no, como decía Beatriz, no pensamos todos de la misma manera, por suerte, no es homogéneo el equipo, es de investigación, de construcción de preguntas, es notable en todos los procesos, o sea, una maternidad supuestamente lograda biológicamente, como traía Paula, con tratamientos de fertilidad, en subrogación, la diferencia que hace que en el equipo haya un psicoanalista, no un psicólogo cognitivo, yo no me voy a pelear con lo cognitivo, pero está como muy del lado de, cuando la mayoría de los equipos tienen psicólogos cognitivos conductuales, de las empresas estas, ¿no? Que trabajan como para que haya una conducta favorecedora, por eso traje el caso Claro. del señor que me pidió que le haga el certificado. Él dijo, la verdad, yo ya tuve un cáncer, perdimos 3 embarazos, tengo 49 años, la verdad que quiero una ovodonación porque quiero vivir lo que pueda teniendo un hijo. O sea, la verdad, era muy interesante la posición de él, y ambos estaban en análisis. Digo, modifica totalmente, como nos pasa a todos en los consultorios, el que haya un analista ahí trabajando a que no esté esto. O que se llegue ya en un estado, bueno, absolutamente devastador de la subjetividad. Ahí leíamos con Beatriz, ¿no? 12 interrupciones, 11 interrupciones. No es sin costo. No es sin costo. Marta, ¿vos querías decir algo? Sí, una sola cosa quería decir. Respecto a lo que acabas de decir, siempre es una cosa y otra. Lo que acabas de decir me parece bárbaro, porque en realidad esto que ahora ponen las empresas clínicas, digamos, debe haber sido por alguna cosa respecto de la ley, pero alguna ley que tienen miedo que opere, digamos, pero lo que sí pasaba cuando en los equipos que se ocupan de fertilización asistida, que efectivamente, por ejemplo, en estos que utiliza más las funciones de un psicólogo cognitivo, porque no se permite abrir la situación, como diría Patricia Alcolombre, ¿no? Si es deseo de hijo, deseo de embarazo, etcétera. Por ejemplo, la dificultad, yo trabajé con casos donde en estas sucesivas repeticiones y fracasos de fertilización no era imposible tolerar el límite del cuerpo. Entonces, quiero decir, evidentemente es otra manera de pensar el cuerpo, la sexualidad humana, etc. Y respecto a lo que decía Beatriz, esa es una cosa que acuerdo totalmente con lo que decís, Ali, respecto de lo que modifica la mirada psicoanalítica en cada uno de los
de las áreas que uno puede intervenir, ¿no? Sin superponerse con otras miradas, pero lo que puede pensar. En este caso de la fertilización, a mí me pareció muy importante lo de la fertilización asistida, esta cuestión también de pensar el deseo de hijo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso no le convenía mucho a la empresa clínica. Lo que querían es que se favorezca el hecho de que esa persona quería hacer ese procedimiento. Y respecto de lo que decía Beatriz, de héroes, de la posición heroica, Bifo Berardi tiene un libro que se llama Héroes, que es magnífico, ¿no? Que habla de los jóvenes, fundamentalmente americanos, pero no solo, que hacen esas escenas terribles de asesinatos, etcétera, en masa, y justamente coloca ahí la idea de una cultura que lleva a que por lo menos por un momento uno es la figura de la cultura, hablando del yo ideal, ¿no? Que hablabas, Alicia, que la figura es el héroe, que por eso se suicidan después, en el momento Claro, luego que concitan toda la atención, entonces se suicidan, ya está, es el momento. Es muy interesante lo Los que 15 minutos de fama. Sí, ni siquiera te diré, pero la figura del héroe, como un arquetipo de la cultura. No sé si será arquetipo. Sí. Me Hola, parece- Adri. Muy Bueno, interesante eso. sí, muy interesante. Bueno, De eso alguna manera hay una pregunta que quedamos, ¿no? Beatriz por ahí quedó dando vueltas sobre cómo ese trabajo de duelo, de la gestante, de esto, lo trae Marta, digamos, ¿no? Nosotros desde que nacemos ya empezamos a perder, o sea, perdemos el cordón, perdemos después los dientes, o sea, el concepto de pérdida, no de sacrificio, ¿no? Viene de otro lado. ¿No? Entonces, el concepto de duelo, justamente como decía Marta, esta empresa clínica empresa, va a trabajar por el lado contrario del trabajo de duelo. Es el tú puedes, y como decía Beatriz, los 15 minutos de gloria, en el mejor de los casos. Inmolarse, diría Marta. No, claro, que en realidad es muy interesante porque habla, él investigó estos casos, cada uno de estos casos, y muestra en realidad muchos de estos chicos no muy devastados del origen, no solo desde el origen, sino del origen. Del origen. Bueno, del origen de la palabra, y muy habitados por la tecnología y la digitalización del lenguaje. Bueno, esa es la hipótesis de Berardi, ¿no? Perdón, dale, Beatriz, dale. No, vos ibas a decir que cerrábamos. No, quedaron, bueno, hay varias felicitaciones más, hay algunas preguntas, si quieren leo las preguntas, si no quedan Tenemos en el chat. Tenemos 5 minutitos cortos, ¿sí? Para ir cerrando también, digo. Sí, nos manda el chat, igual Norberto nos manda el chat. Leo algunas preguntas y después cierran, si les parece. Dale, sí. Francis Rosenberg dice, todos nos preguntamos sobre los adultos que participan de estas prácticas. Yo me pregunto acerca del proceso de constitución subjetiva de las niñas productos de estas prácticas. Vamos con una de Liliana Felber. Qué buen trabajo que vienen haciendo, el que permite formular preguntas fecundas. Recomiendo una nota que le hacen a Topa en Infobae de hoy, donde más allá de lo sesgado que puede ser el abordaje del tema, Topa pone de manifiesto lo difícil que fue no solo hablar de su identidad sexual por temor a perder su trabajo en Disney, la presión social y cultural que pesa sobre figuras públicas y de identificación, en especial para los chicos, sino que también lo difícil a ver, que se me cortó. Y abrís a Lili. Que les implicó el proceso y cómo preservar a la nena que tuvieron subrogación de vientre mediante. Perfecto, Sí. perfecto. Muchas gracias. Alicia,
ya la leyó Ali, y después una más de Marcelo. La vasectomía de edades tempranas tiene que ver también con la visión del instantáneo en la actualidad. No se piensa en un futuro, como sucede con los jóvenes que se llenan de tatuajes para siempre. Felicitaciones. Bueno, hasta ahí, si quieren comentar algo, y vamos cerrando. Sí, sí, comento y cierro. Esto de, súper interesante, esto de lo que se piensa como actual y lo que se piensa para siempre como futuro. Pero esto nos hace, insisto, pensar en una investigación acerca de la temporalidad, que tiene que ver con la forma en que se vive el tiempo en este momento, y excede nuestro propósito de hoy, pero queda en agenda para futuras investigaciones. Y quería, antes de que Ali cierre, decir que, bueno, no empecé con los agradecimientos, pero que sí cierro con los agradecimientos a cada uno de los integrantes de este equipo y lo grata, lúdica, dinámica, estimulante que fue la tarea de trabajar con todos. Porque la verdad que fue un equipo perfecto en su diversidad. Digamos que esa diversidad aportaba al desafío, estimulaba la creatividad, y bueno, si ustedes ven, en realidad cumple sus objetivos, porque no termina, ninguna de nuestras investigaciones termina con una aseveración contundente. No hemos descubierto la pólvora. Apenas nos planteamos nuevos interrogantes. Eso es todo lo que quería decir, Ali. Bueno, cerramos. Los agradecimientos son los mismos, solo potenciarlos. Un equipazo, eran los lunes en pandemia, a las 10 de la mañana, fresquitos. Digo, nos vimos solo una vez presencialmente. Quería tomarlo de Graciela Makotinski cuando nombré el Sabbat Mater, la figura de la madre sacrificial. Investigamos mucho con Gra en ese momento. Y bueno, y hoy estamos en otro lado, pero no sin sufrimientos, y me conmueve y me alegra muchísimo entre la presentación de este equipo del año pasado a cómo está metida la institución, como las cabezas de todos nosotros, la clínica de todos nosotros, la institución misma, en una cantidad de interrogantes que nos nutren muchísimo. Por eso empezamos diciendo que fuimos por una pregunta, que era qué pasaba en los tiempos del amor líquido con la fertilización asistida, y se abre la subrogación y las leyes, se abre, así que bueno, quien la quiera tomar está disponible, como Lucila. Así que gracias por la participación y la profundidad del trabajo. Es complejo, pero es muy interesante. Gracias a todos. Bueno, vamos a permitir que los participantes reactiven su audio para poder aplaudirlos, y mientras tanto los vamos invitando a la mesa del miércoles que viene. ¿Sí? Gracias, Bea, ¿Dónde estás, Bea? Estoy. Gracias, Gus. Muy bueno. Gracias. Excelente, maravilloso. Me encantó. Bueno, la semana que viene el CIP y la revista digital hacen una presentación en conjunto. Lo virtual no quita lo vincular, transformaciones. Por lo tanto, me parece que seguimos de alguna manera en tema. Muchísimas gracias al equipo de investigación. Gracias a vos, Norberto, como siempre. Bueno. Gracias, Bueno, Marta. Gracias a ustedes, buenísimo. Deteniendo la grabación. Ahí.